Los aliados recibieron una información inesperada, aunque inquietante, en mayo de 1917, cuando se publicó en un periódico holandés una entrevista con un tripulante de un submarino alemán. Los tripulantes dijeron que los nuevos submarinos alemanes superaban en velocidad a los mercantes más rápidos y que el Kaiser tenía 325 submarinos. Las naciones de la Entente vivían tiempos desesperados. En febrero, los alemanes reiniciaron la guerra submarina sin restricciones y al cortar suministros llevaron a Gran Bretaña casi a la inanición. Pero las tácticas de la Entente cambiaban y un nuevo aliado entró en la guerra. El tripulante que fue entrevistado en el periódico estaba asignado al submarino SEM U-58 y coincidentemente sería el U-58 el que se encontraría con ese nuevo aliado en noviembre siguiente. Es una historia que merece ser recordada. En diciembre de 1916, el almirante alemán Hennig Rudolf Adolf Karl von Holtendorf propuso un plan audaz al Kaiser. La campaña de submarinos alemanes fue efectiva al inicio de la guerra, pero desde 1915 estuvo limitada por las reglas de premio. Eso requería que el submarino detuviera un barco y pusiera a la tripulación en un lugar seguro antes de hundirlo. El límite buscaba tranquilizar a Estados Unidos. Molesto por el hundimiento del Lusitania en 1915, el memorándum de von Holzendorf sugería reiniciar la guerra submarina sin restricciones. Von Holzendorf argumentó que una campaña total de submarinos hundiría de hambre a Gran Bretaña y los obligaría a pedir la paz en 6 meses. Aunque esto probablemente haría que Estados Unidos entrara en la guerra, el plan asumía que cortar el suministro británico acabaría el conflicto antes de que Estados Unidos movilizara suficientes tropas. E incluso si los estadounidenses intentaban enviar tropas, von Holzendorf prometió que los submarinos hundirían los transportes, asegurándole al Kaiser que ni un solo estadounidense desembarcaría en el continente. Al principio, el plan funcionó. En los primeros 6 meses de 1917, se hundió una cuarta parte de los barcos rumbo a Gran Bretaña. Como se esperaba, la campaña atrajo a Estados Unidos a la guerra, con una declaración el 6 de abril, cuando el contraalmirante Guillermo Sims llegó a Londres. Más tarde ese mes, le dijeron que si la campaña de submarinos alemana no se detenía, Alemania ganaría la guerra. La flota estaba dispersa y la Marina de Estados Unidos no estaba lista. Se propuso usar convoyes, sistema que Gran Bretaña evitaba porque retrasaba los barcos. Los barcos viajarían en convoyes protegidos por escoltas. Ahora, con la ayuda de destructores estadounidenses, Estados Unidos envió escuadrones de destructores al puerto irlandés de Queenstown, ahora llamado Cove. Sims prefería una base en Francia, pero no había suficientes instalaciones de reabastecimiento. Los primeros estadounidenses en la guerra fueron marineros en destructores en Queenstown, escoltando barcos en la batalla del Atlántico. Patrullar el Atlántico Norte buscando submarinos era agotador. 6 meses tras la llegada de los destructores estadounidenses a Irlanda. Las tripulaciones estadounidenses tenían más experiencia, pero aún no confirmaban ningún submarino hundido, aunque se toparan con alguno. Sin embargo, contaban con un arma antisubmarina nueva y poderosa, desarrollada por el ingeniero e inventor de la Marina Real, Herbert Taylor. La carga de profundidad era una mina con pistón hidrostático, configurado para detonar a cierta profundidad según la presión del agua. El primer uso exitoso para destruir un submarino fue en marzo de 1916. Estados Unidos pidió los planos en 1917 y sus cargas Mark II eran casi iguales a la británica tipo D, salvo por un pistón hidrostático mejorado. Las cargas en forma de barril, de 300 libras de trinitrotolueno cada una, se colocaban en 2 estantes traseros del destructor. La carga de profundidad era un arma simple y la mejor antisubmarina disponible, pero seguía siendo difícil de usar. No había forma eficaz de localizar submarinos sumergidos, y el explosivo de 300 libras solo era peligroso a unos 140 pies. El sistema de convoyes funcionaba en torno a los límites del alcance y las capacidades de los submarinos de la época. La mayoría de los submarinos solo podían operar a unos 3 días de distancia de las bahías. Esto ponía los mayores riesgos cuando los barcos se acercaban a Gran Bretaña durante la mayor parte de la travesía del Atlántico. Un convoy solo podía tener una escolta, pero se proporcionarían escoltas adicionales en la zona de peligro. Los destructores estadounidenses y escoltas de Queenstown acompañarían a los convoyes desde Queenstown al oeste por la zona de peligro. Los barcos se reunirían en un punto para encontrarse con un convoy rumbo a puertos británicos y los escoltarían de regreso por la zona de peligro. El 17 de noviembre, con niebla, 6 destructores estadounidenses y corbetas británicas escoltaban al convoy OQ-20 con 8 mercantes saliendo de Queenstown. La escolta estaba al mando del comandante Frank Berrien,
de 40 años, graduado en 1900 de la Academia Naval de los Estados Unidos. Berrien había sido entrenador de fútbol americano en la Academia de 1908 a 1910, logrando un récord de 21 victorias, 5 derrotas y 3 empates. Berrien comandó el United States Ship Nicholson, puesto en servicio en abril de 1915. El Nicholson fue un destructor clase O'Brien, uno de 6 ordenados por la Marina de Estados Unidos en 1913 como evolución de la clase Cassin. La clase O'Brien, con 305 pies y 3 pulgadas de eslora, era más grande que destructores estadounidenses previos. El barco contaba con tubos lanzatorpedos de 21 pulgadas, 4 cañones Mark IX de 4 pulgadas y 2 bastidores de cargas de profundidad Mark II en la parte trasera. El puerto tenía redes antisubmarinas, por lo que los barcos debían entrar en fila y a 10 millas mar adentro. Se organizaban en convoy, con 4 columnas de 2 barcos cada una. Este punto era especialmente vulnerable. Los barcos estaban mezclados y avanzaban lento. Los escoltas no estaban en posición porque llevaban mensajes e instrucciones. Pero el convoy OQ-20 era particularmente vulnerable porque ya había uno de los temidos submarinos U en medio de él, parte de la segunda flotilla de submarinos alemana. El submarino 58 fue uno de los 12 barcos torpederos diésel tipo 57 de alta mar de la Marina Imperial Alemana. El submarino medía 219 pies y 10 pulgadas, tenía un alcance de 7.000 millas náuticas y podía sumergirse hasta 50 metros. Además de un cañón de cubierta de 41 pulgadas, el submarino llevaba 7 torpedos con 2 tubos, uno en la proa y otro en la popa. El barco era comandado por el teniente capitán Gustav Amberger, de 30 años, quien llevaba 8 días en el cargo y antes había dirigido el SM U-80. La U-58, puesta en servicio en agosto de 1916, se hundió en su 8ª patrulla. Ya había hundido 21 barcos en la primera batalla del Atlántico, incluido el británico SS Dolly Varden, de 202 toneladas solo 3 días antes. La primera baja de Amberger al frente del U-58. Amberger sabía que un convoy iba a salir y había evitado patrullas por 2 días. Esperando el momento para atacar, el día casi inicia en desastre para el U-58 al oír las hélices del convoy. Amberger llevó el submarino a profundidad de periscopio y casi colisiona con el United States Ship Nicholson. Ordenó marcha atrás total para evitar el choque, pero como el Nicholson no los vio, maniobró para intentarlo otra vez. Mientras el último de los barcos mercantes, el SS René, se estaba posicionando, Amberger se estaba alineando para atacar al vapor mercante británico SS Welshman. Amberger extendió el periscopio para preparar su ataque. El U-58 estaba en una posición excelente para atacar al Welshman. Pero cuando Amberger miró por su periscopio, para su sorpresa, se dio cuenta de que uno de los destructores estadounidenses estaba muy cerca y se dirigía directamente hacia el U-58. El barco que se acercaba era el United States Ship Fanning, que se movía rápidamente para asumir su posición, cubriendo la retaguardia del convoy. El Fanning estaba al mando del teniente Arturo Carpintero, de 33 años, egresado de la Academia Naval de Estados Unidos en 1908 y participante en la ocupación de Veracruz en 1914. El Fanning, de la clase Paulding, era más pequeño y antiguo que el Nicholson. Tenía torpedos de 18 pulgadas y 5 cañones de 3 pulgadas igual que el Nicholson. Se le agregaron 2 bastidores de cargas de profundidad, Mark II en la popa. Curiosamente, no era el primer encuentro del United States Ship Fanning con el U-58. En octubre de 1916, antes de que Estados Unidos entrara en la guerra, el Fanning había rescatado a sobrevivientes de barcos hundidos por el U-58 cerca de Nantucket. El periscopio era del tipo que los aliados llamaban de dedo, muy delgado y apenas sobresalía 10 pulgadas del agua. Como el U-58 casi no se movía, no dejaría la estela en 5 que suele indicar un periscopio. Al ver al Fanning cerca, Amberger bajó rápido el periscopio, esperando evitar ser detectado por segunda vez ese día, y el U-58 podría haberlo logrado, de no ser por el contramaestre. De guardia en el puente del United States Ship Fanning, Daniel David Loomis tenía lo que un oficial describió como un par de ojos realmente extraordinarios. En condiciones de niebla, Loomis avistó el diminuto periscopio, de apenas 1,5 pulgadas de diámetro, a 400 yardas de la proa de babor del Fanning con su telescopio. Gritó. El teniente Walter Owen Henry, de 25 años, era el oficial de guardia y dio la orden. Se ordenó zafarrancho de combate, timón a la izquierda y máxima velocidad. El contraalmirante Walter Sims señaló que esto no es sencillo. Aunque el submarino parecía claramente localizado, el destructor debía girar ampliamente para llegar con precisión. Es fácil perderse, pero Henry dirigió el barrido a la perfección.
Al llegar al punto donde Loomis vio el periscopio, lanzaron una carga de profundidad Mark II. No estaban solos. Tan pronto como escucharon el informe, Berrien llevó al Nicholson a través del convoy. Giraron bruscamente a la izquierda y soltaron otra carga de profundidad cerca del barrido. Los destructores estadounidenses habían actuado rápidamente, pero sabían, después de meses de servicio sin hundimientos confirmados de submarinos, que los submarinos eran difíciles de atrapar. Las cargas de profundidad debían ser precisas, pero la primera explotó antes de tiempo y sacudió al Fanning, deshabilitando temporalmente su generador principal. Si el submarino emergía en modo ataque, el Fanning no podría maniobrar y sería un blanco fácil, pero la estela de la explosión se disipó. El Fanning reinició su generador y Nicholson hizo una búsqueda. Estaban buscando desesperadamente una señal de que habían acertado, pero no apareció ninguna. Parecía otro evento frustrante, en lo que el almirante Sims describió como meses de batalla infructuosa, con nada más que manchas de aceite, estelas, remolinos de marea, líneas de espuma y perturbaciones sospechosas en el agua. Pasaron 15 minutos. ¿Había escapado el submarino? Pero bajo el agua, Amberger debió tomar una decisión desesperada. La carga de profundidad de Fanning explotó cerca. El casco seguía intacto, pero el impacto desactivó los motores y cerró las líneas de aceite, cortando el combustible. Lo más preocupante en ese momento, la explosión atascó los timones de inmersión, volviendo incontrolable al submarino bajo el agua. El U-58 se hundía lentamente y la tripulación de Amberger no podía detenerlo. Si se hundía demasiado, sería aplastado. Los oficiales discutieron la situación y concluyeron que solo había dos opciones: hundirse y esperar a ser aplastados o expulsar el agua de los tanques de lastre, salir a la superficie y rendirse. El submarino, a casi 200 pies y bajo su profundidad de prueba, recibió la orden de Amberger de expulsar el agua de los tanques de lastre. La popa del submarino apareció primero, inclinada unos 30 grados mostrando los tubos de torpedos traseros, y luego salió la torre de mando. Nicholson cerró rápidamente y lanzó otra carga de profundidad cerca de una explosión, haciendo que la proa se elevara rápidamente. Los destructores dispararon, uno desde popa y Nicholson desde proa. Al menos uno acertó. La puerta de la torre de mando se abrió y el capitán teniente Amberger salió con las manos en alto, rindiéndose. Él gritaba: «¡Camarada, camarada!», palabra usada por los soldados alemanes al rendirse. La tripulación salió con las manos en alto bajo los cañones del Nicholson. El Fanning se acercó, pero el submarino comenzó a hundirse. Los oficiales alemanes ordenaron que no capturaran sus submarinos, enviando marineros a abrir las válvulas de fondo. El U-58 se hundió antes de ser remolcado. Mientras el barco se hundía, los que se rendían nadaron al Fanning. 4 se enredaron en la antena de radio y fueron arrastrados, pero lograron liberarse. Los hombres del Fanning estaban lanzando cuerdas por la borda. Algunos de la tripulación del U-58 estaban subiendo a bordo, pero rápidamente se hizo evidente que muchos de los hombres estaban al borde del agotamiento. Tuvieron que atarse una cuerda y ser jalados como peces. Uno estaba tan cansado que no pudo ponerse la cuerda debajo. El farmacéutico jefe Elixir Harwell y el contramaestre Francisco Connor del Fanning saltaron al agua para salvarlo. Lo subieron a bordo, pero no lograron reanimarlo. Franz Glinder, del U-58, murió en la cubierta del United States Ship Fanning, siendo la única baja de la llamada Acción del 17 de noviembre de 1917, según el almirante Sims. Amberger, empapado, se acercó a Carpenter, saludó formalmente al estilo alemán y se rindió junto con sus oficiales y tripulación. Fue la primera vez que la Marina de los Estados Unidos confirmó hundir un submarino enemigo en combate. El enfrentamiento duró menos de 15 minutos. La vida era difícil a bordo de un submarino de la Primera Guerra Mundial, cuando la tripulación del U-58 recibió jabón de los estadounidenses, un artículo que escaseaba en Alemania en ese momento. Era la primera vez que veían jabón en meses. Les dieron ropa seca, cigarrillos y raciones. Felices de estar vivos, los nuevos prisioneros de guerra empezaron a cantar. El capitán Amberger escribió que los estadounidenses eran más amables y serviciales de lo que esperaba. La Marina de Estados Unidos internó a la tripulación del U-58 en su país, pensando que así sería más fácil alimentarlos y evitar fugas. Por su rápida acción, Coxswain, Loomis y el teniente Henry recibieron la Cruz de la Marina. Berrien y Carpenter la medalla por servicio distinguido. Ambos hombres llegaron a ser almirantes y tripulantes. Harwell y Connor recibieron reconocimientos escritos por salvar a los tripulantes alemanes del submarino. El tripulante Glinder fue sepultado en el mar con todos los honores, y en lo que muchos tripulantes consideraron el mayor honor. El vicealmirante Sir Louis Bailey, jefe de la Marina Real en la costa de Irlanda,
permitió a la tripulación del Fanning pintar una estrella en la chimenea delantera por la victoria. A pesar de incontables horas protegiendo convoyes durante la guerra, el Fanning fue uno de solo 2 destructores estadounidenses en ganarse esa estrella. El sistema de convoyes redujo las pérdidas de buques mercantes, aumentó las de submarinos y ningún soldado estadounidense murió por submarinos, pese a la promesa de von Holzendorf. Transportábamos la fuerza expedicionaria estadounidense a Francia, llevando esperanza a las fuerzas asediadas de la Entente. El uso extendido de submarinos militares en la Gran Guerra transformó la guerra naval. Forzó a los beligerantes a crear nuevas tácticas y estrategias ante este enemigo invisible. Aunque los británicos en realidad tenían más submarinos que los alemanes, fueron los alemanes quienes se hicieron más famosos por su uso, principalmente como asaltantes de comercio. La batalla en el Atlántico entre submarinos alemanes y barcos aliados llevó a los aliados a crear nuevas formas de proteger sus suministros vitales. Se desarrolló una nueva táctica: crear embarcaciones que ocultaban armas pesadas bajo apariencia de barcos mercantes indefensos. Es una historia que merece ser recordada. Aunque la Primera Guerra Mundial vería el primer uso a gran escala de estos barcos disfrazados, el concepto sí tenía sus antecedentes en el siglo XVII. Las potencias europeas enfrentaban gran peligro en el Mediterráneo por los piratas de la costa de Berbería. Porque claro, ¿qué historia emocionante no tiene piratas? Los piratas usaban barcos rápidos y poco armados, llenos de hombres. No eran barcos de línea, sino que servían para capturar mercantes o atacar pueblos costeros indefensos. Cuando se enfrentaban a buques de guerra europeos, incluso tan pequeños como una fragata, los piratas generalmente se retiraban en lugar de pelear, para evitar que los piratas entraran en una pelea que no podían ganar. Los ingleses construyeron el Her Majesty's Ship Kingfisher en 1675, diseñado para combatir a los piratas de Berbería. Aunque era un barco de línea de cuarta clase con 46 cañones, sus armas estaban ocultas detrás de mamparos especialmente diseñados, lo que la hacía parecerse a un barco mercante. Luchó en una batalla exitosa pero costosa contra 7 barcos piratas de Berbería en 1681. El siglo XX requirió otro tipo de engaño. Tras 1900 proliferaron los submarinos, pero su uso a gran escala y doctrina no estaban definidos. La flota británica era considerablemente más grande que la flota alemana, y de hecho, el Reino Unido tenía 3 veces más submarinos que los alemanes. Al inicio de la guerra, la poderosa Marina Real mantuvo a la Marina alemana en el puerto la mayor parte del conflicto. Alemania buscaba cambiar el equilibrio en el mar, y lo logró usando submarinos. En 1914, la Marina alemana tenía 20 submarinos. En 1917 ya eran 140. En agosto de 1914, inició la primera patrulla de submarinos con U-boats alemanes partiendo de Heligoland. Estos submarinos buscaban hundir buques capitales de la Royal Navy, pero fracasaron. 2 fueron hundidos y el único torpedo falló. Sin embargo, luego los ataques mejoraron. En septiembre de 1914, el Her Majesty's Ship Pathfinder fue el primer barco hundido por un torpedo autopropulsado. Luego siguieron otros. La fuerza del submarino está en su capacidad de sumergirse y el poder de sus torpedos, que podían hundir barcos grandes. Con un solo impacto, los submarinos de la Primera Guerra Mundial eran vulnerables en la superficie. Sin embargo, eran bastante lentos y antes de la llegada del sonar, estaban casi tan ciegos bajo el agua como ocultos. También llevaban solo unos pocos torpedos, que eran poco confiables y difíciles de apuntar. Esto llevaba a los comandantes de submarinos a emerger al ver barcos mercantes vulnerables y hundirlos con el cañón, reservando los torpedos para otros blancos. Aunque luego tuvieron éxito, los U-boats no hundieron barcos mercantes hasta octubre de 1914. Antes de 1915 no había planes de que los submarinos atacaran el comercio. Por ejemplo, se pensaba que la guerra submarina contra barcos podía influir en la opinión de países neutrales como Estados Unidos. Las reglas aceptadas de combate para los asaltantes de barcos mercantes estaban regidas por las llamadas reglas de crucero, que se referían a los barcos en misiones de crucero, usualmente navegando de manera independiente. Las reglas nacieron en guerras antiguas, pero el acuerdo oficial llegó hasta 1857. En 1909, las principales naciones europeas, Estados Unidos y Japón, firmaron la Declaración de Londres sobre las leyes de la guerra naval, pero ninguna nación ratificó realmente el tratado. Bajo las reglas de los cruceros, se esperaba que los asaltantes no dispararan a un barco desarmado hasta que éste disparara primero, o intentara huir después de buscar materiales de guerra. Los barcos neutrales debían ser liberados y los de naciones beligerantes incautados. La tripulación usualmente era enviada a un puerto neutral y no podía quedarse en botes salvavidas. Los submarinos transformaron el comercio, pero atacar por sorpresa, su mejor táctica, estaba prohibido por las reglas.
Los submarinos también carecían de la capacidad para transportar a las tripulaciones de otro barco, lo que significaba que las tripulaciones enemigas tenían que ser dejadas en botes salvavidas. Aún así, los submarinos a veces sí seguían las reglas en las primeras fases de la guerra. El 20 de octubre de 1914, el U-17 detuvo al buque británico SS Glitra, que transportaba carbón a Noruega, frente a sus costas. El submarino detuvo el barco, lo revisó y ordenó a la tripulación subir a los botes salvavidas antes de hundirlo. La tripulación fue remolcada por el U-17 hasta la costa noruega o por un submarino noruego. Glitra fue el primer barco mercante hundido por submarinos alemanes. En 1915, todas las grandes potencias revaluaron la guerra. Ninguno de ellos seguía albergando la esperanza de que la guerra fuera rápida o fácil, y se tuvieron que desarrollar nuevas estrategias. El 4 de febrero, el comandante de la flota de alta mar alemana declaró zona de guerra las aguas alrededor de Gran Bretaña e Irlanda, incluyendo el Canal de la Mancha. Cada barco mercante enemigo que se encuentre en esta zona será destruido. Los submarinos pronto hundirían 100.000 toneladas brutas al mes, promediando 19 barcos diarios. La creación de barcos señuelo comenzó al inicio de la guerra, posiblemente con el SS Victoria, comisionado el 29 de noviembre de 1914. Los barcos, conocidos como misteriosos, eran parte del servicio secreto y ocultaban armas tras paneles y chimeneas falsas. Los barcos patrullaban en zonas conocidas por ser frecuentadas por submarinos, esperando engañar a algún submarino desafortunado para que saliera a la superficie. Los barcos usualmente izaban colores neutrales, lo cual era técnicamente legal según el derecho internacional, siempre y cuando izaran una insignia blanca al inicio de las hostilidades. Algunos barcos Q colaboraban con submarinos británicos. El C-24 fue el primero en lograrlo, remolcado sumergido por el arrastrero Taranaki. En junio de 1915, el U-40 detuvo al arrastrero, que contactó al submarino británico por cable telefónico. El C-24 trató de soltarse del arrastrero, pero el mecanismo falló y una cadena pesada quedó unida al submarino. Aún así, el C-24 pudo maniobrar hasta una posición sin ser detectado y hundió al U-40 con un solo torpedo. El pequeño Her Majesty's Ship, Príncipe Carlos, fue convertido en barco misterioso cerca de las Hébridas exteriores al mes siguiente. El U-36 acababa de detener al SS Luisa, un barco danés, cuando vio lo que pensó que era un carbonero acercándose, dejando a la Luisa. El U-36 disparó al Príncipe Carlos y le ordenó detenerse. El Carlos obedeció y esperó a que el barco se acercara a unos 600 metros. El capitán del barco Q ordenó a sus hombres abrir fuego con sus pequeñas armas ocultas. Casi de inmediato, los alemanes abandonaron su cañón de cubierta y un disparo bien dirigido atravesó la torre de mando del submarino. El submarino intentó sumergirse bajo disparos. Fue alcanzado varias veces, salió a la superficie y la tripulación huyó nadando. 15 fueron rescatados y 18 se hundieron con la nave. Fue el primer hundimiento de un submarino por un barco Q sin asistencia. El capitán del barco recibió una orden de servicio distinguido por la acción. Alrededor de 200 barcos fueron finalmente convertidos en barcos Q y operaban principalmente desde Queenstown, ahora Cove, Irlanda. Fue de Queenstown de donde obtuvieron el nombre de barco Q. El número exacto de barcos equipados varía según la fuente. H.M. Le Fuming dice que se convirtieron 58 barcos mercantes, además de 40 balandras clase Flower y 20 barcos patrulleros. Otra fuente señala, al menos 157 barcos mercantes. Señuelo. La guerra submarina, sin restricciones, siguió todo. 1915. El 7 de mayo, el U-20 hundió el Royal Mail Ship Lusitania y murieron casi 1.200 personas, entre ellas 128 estadounidenses. La guerra sin restricciones siguió tras el hundimiento del Arabic meses después, donde murieron 3 estadounidenses. El Q-Ship más famoso fue el Her Majesty's Ship Farnborough, bajo el mando de Gordon Campbell, que en 1916 encontró al U-68 frente a Irlanda. El Farnborough fingió rendirse, arrojando parte de su tripulación civil. Cuando el submarino se acercó a 800 metros, izó la insignia blanca y disparó con 3 cañones de 12 libras. El submarino fue alcanzado y empezó a hundirse. El barco británico lanzó una carga de profundidad, haciendo que la proa saliera del agua. Fue la primera vez que se usaron con éxito contra submarinos. El Farnborough volvió a operar en febrero de 1917, poco antes de que Alemania reiniciara la guerra submarina, sin restricciones, y atrajera a Estados Unidos al conflicto. Campbell concluyó que para atraer a los submarinos cautelosos se necesitaba más que parecer un mercante. El 17 de febrero el Farnborough fue torpedeado frente a Irlanda. Campbell interceptó a propósito el torpedo en la bodega, causando heridas leves a la tripulación. El grupo de pánico abandonó el barco, mientras los demás esperaban en sus puestos. El U-83 se acercó a menos de 10 yardas del Farnborough y comenzó a hundirse.
Los británicos dispararon de inmediato, matando al comandante del submarino con el primer tiro. El barco quedó en ruinas y solo 2 tripulantes fueron rescatados, mientras el Farnborough se hundía. Él envió por radio un mensaje extraño a tierra. Q-5, hundiéndose lentamente, respetuosamente les desea adiós. El barco fue remolcado a la costa por un destructor y la tripulación recibió grandes reconocimientos. Campbell obtuvo la Cruz Victoria y otros 2 la Orden de Servicio Distinguido. Campbell repitió su acción y el Her Majesty's Ship Pargers hundió al Untersee Boot, 29 en junio. El Pargers, aunque dañado, fue remolcado y reparado en el puerto. Otro intento realizado con el Her Majesty's Ship Dunraven fracasó, ya que la tripulación permaneció valientemente a bordo, a pesar de recibir múltiples impactos, pero no lograron alcanzar al Untersee Boot, 71. Un tripulante a bordo del Dunraven murió, y el barco se perdió a pesar de no haber logrado dañar al submarino. 2 marineros recibieron la Cruz Victoria por la acción, escribió Campbell sobre el encuentro. Había sido una pelea justa y honesta, y la perdí, refiriéndome a mi tripulación. No hay palabras para expresar lo que siento. Nadie me falló. Nadie pudo haberlo hecho mejor. El barco Q hundió 5 submarinos alemanes en 1915 y durante la guerra fue responsable de la pérdida de 14 submarinos y decenas más dañados. Pero el eje perdió 217 submarinos en total, por todas las causas a lo largo de la guerra, y significativamente más, al menos 40 fueron hundidos por minas. La efectividad de los 61 barcos Q es controvertida. Aunque perder uno era menos grave que un submarino, los alemanes hundieron 61 barcos Q. Los barcos Q perdieron efectividad cuando las tripulaciones alemanas cambiaron sus tácticas. Además, estos barcos secretos restaron recursos y personal a la marina tradicional. Sin embargo, esas mediciones no muestran por completo el aporte de los barcos Q al esfuerzo de guerra. Su éxito mejoró la moral británica y causó incertidumbre entre las tripulaciones de submarinos alemanes, que ya no podían sentirse seguros. Quizás su mayor éxito estaba en otro ámbito. El uso de submarinos ya amenazaba las reglas de crucero, pero la introducción de los barcos Q llevó esencialmente a que Alemania dejara de fingir que seguía esas reglas por completo y acusara también a los británicos de ignorarlas. La única alternativa a la guerra submarina sin restricciones era seguir reglas que obstaculizaban seriamente la guerra submarina o abandonarla por completo. El abandono alemán de las reglas de crucero y la reanudación de la guerra submarina sin restricciones llevaron a Estados Unidos a entrar en la guerra, lo que condujo a su resolución. Desde esa perspectiva, la contribución de los barcos Q a la historia mundial supera el número de submarinos que hundieron. El submarino transformó la guerra naval en la Gran Guerra, y las armadas tenían pocas armas o tácticas para combatirlos eficazmente. Y en los primeros meses de la Primera Guerra Mundial, los submarinos de la Marina Imperial Alemana demostraron que podían ser una verdadera amenaza para los barcos de la Marina Real. El 9 de agosto de 1914, el U-15 se topó con el crucero ligero Her Majesty's Ship Birmingham, y el Birmingham utilizó lo que en ese momento era el método más efectivo para que un buque de guerra hundiera un submarino. La táctica de embestir submarinos durante la Gran Guerra merece ser recordada. En su libro de 2003, La Guerra Submarina Alemana, Ricardo Enrique Gibson explica que el 6 de agosto, 2 días después de que Gran Bretaña declarara la guerra a Alemania, 10 submarinos de la Marina Imperial Alemana partieron hacia la Primera Guerra. Crucero, escribe Gibson. Ningún crucero tan aventurero, tan ambicioso se había intentado antes. Los barcos eran U-57, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Estos eran casi toda la flota de submarinos operativos de la Marina Imperial, explicó el Dr. Martin Gibson de la Universidad de Glasgow en su blog Guerra y Seguridad en 2014. En 1914, Alemania tenía 24 submarinos operativos, 4 para entrenamiento y 16 en construcción. Solo 10 submarinos operativos tenían motores diésel, el resto usaba motores de fuelóleo pesado Curting, que generaban mucho humo y chispas. Su misión era entender las intenciones de la Marina Real, según R. H. Gibson. Los submarinos debían avanzar por el Mar del Norte hasta las Islas Orcadas de Noruega en un intento de descubrir las posiciones navales británicas. Fue el primer enfrentamiento entre los grandes barcos de la Marina Real y los submarinos Untersee. El 8 de agosto, cerca de Fair Isle, en las Shetland, el U-15 lanzó un torpedo al acorazado Her Majesty's Ship Monarch, que hacía prácticas de tiro.
Roger Keyes, comandante de la 8ª Flotilla de Submarinos de la Marina Real, comentaría después que el Monarch hiciera esa tarea a menos de 500 millas de Helgeland mostraba la ignorancia de la Marina sobre las capacidades y límites de los submarinos. Pero el ataque no tuvo éxito. El torpedo pasó rozando al Monarch y alertó a la flota de que había submarinos en la zona. R.H. Gibson describe la respuesta. Los leviatanes se apartaron de la línea para embestir, pero no aplastaron a su oponente con su tamaño. En este primer encuentro entre la Marina Real y los submarinos del Kaiser, ninguno logró acertar un golpe. Al día siguiente, el U-15 perdió suerte. Sufrió una falla de motor y estaba en la superficie cuando un crucero ligero lo vio entre la niebla. Her Majesty's Ship Birmingham, los informes periodísticos fueron muy censurados. El 14 de agosto, el Kensington News y el West London Times destacaron la puntería del Birmingham al lograr 2 impactos con sus cañones de 6 pulgadas. Uno voló el periscopio del submarino y el segundo arrancó su torre de mando. Sin embargo, la verdad era algo diferente. Escribe R.H. Gibson. Parecía que no había guardia en el submarino y los sonidos de martilleo atravesaban la neblina. La tripulación intentaba reparar una avería en el motor, cambiando el rumbo y manteniendo al U-15 en su círculo de giro. El Birmingham se acercó y abrió fuego rápidamente a corta distancia. El submarino intentó moverse, pero ya era tarde. La proa del crucero ligero la embistió de lleno, partiéndola completamente en 2. La Marina Real no pudo disponer del Birmingham para reparaciones inmediatas. R.H. Gibson relata que por meses el Birmingham mostró 2 largas cicatrices simétricas en su proa como prueba de su éxito. Aunque los periódicos no detallaron las tácticas, destacaron la importancia. El Birmingham fue el primer buque de guerra en hundir un submarino en la Gran Guerra. El crucero fue un desastre para la Marina Imperial Alemana. Además del U-15, el U-13 no regresó. Se presume que fue perdido por una mina, señala R.H. Gibson con sequedad. Ni los más optimistas podían fingir que el submarino demostró su valor en la guerra con esta expedición. El ataque del Her Majesty's Ship Birmingham necesitó suerte para sorprender al submarino en superficie. La táctica de embestir, al menos con un buque tan grande como el Birmingham de 5.500 toneladas, resultó mortal para los U-boats del Kaiser. El Her Majesty's Ship Birmingham no fue el único en usar esa táctica. Patrick Boniface lo mencionó en Military History en 2018. En la Primera Guerra Mundial, 19 submarinos alemanes fueron hundidos por embestidas, ya que la tecnología para detectarlos y destruirlos era muy rudimentaria. Una forma rápida de enfrentar un periscopio era girar y pasar sobre el enemigo a toda velocidad, pero los U-boats se vengarían por la pérdida del U-15. El 5 de septiembre, el submarino U-21 fue el primero en hundir un barco con un torpedo autopropulsado, hundiendo al Her Majesty's Ship Pathfinder. El 22 de septiembre, el U-9 hundió 3 viejos cruceros acorazados de la Royal Navy, Her Majesty's Ship Aboukir, Hoag y Cressy, causando casi 1.500 muertes. Un mes después, el U-9 hundió el Her Majesty's Ship Hawk. Los submarinos U de repente estaban demostrando su valor en la guerra, informó el periódico de octubre. El destructor Her Majesty's Ship Badger hundió otro submarino U. El Crediton Chronicle y el North Devon Gazette reportaron que el destructor Badger hundió un submarino alemán cerca de la costa holandesa. El Staffordshire Sentinel informó que la proa del Badger sufrió daños. Su comandante y la tripulación recibieron una entusiasta bienvenida, con vítores tras vítores por parte de las tripulaciones de los buques de guerra en el puerto. Aunque los periódicos informaron de nuevo sobre el abordaje, la realidad era distinta a lo que decían. El Tejón, que chocó contra el U-19 en lo que Gibson llamó oscuridad total, tenía 990 toneladas, apenas un poco más grande que el submarino de 837 toneladas. En noviembre, el Bristol Times and Mirror preguntó si el Her Majesty's Ship Badger destruyó el submarino alemán al embestirlo, tema que aún genera debate entre algunos. El periódico informó que la proa del Badger estaba abollada y la tripulación creía que el submarino se hundió sin volver a salir. Pero los alemanes dicen que regresó sana y salva al puerto. Pero el periódico era escéptico ante la afirmación alemana, señalando que los alemanes no dieron su número ni ningún detalle. Y cabe señalar que la colisión casi siempre es fatal para un submarino cuando es ella quien fue golpeada. El periódico concluye que, sumando 2 más 2, parecería que el telegrama muy complacido del almirantazgo al Tejón estaba justificado. Pero el almirantazgo y el Bristol Times and Mirror se equivocaron.
El submarino que fue atacado era el U-19 y, aunque resultó gravemente dañado, logró regresar a su base para ser reparado. Gibson menciona que el U-19 tuvo increíbles escapadas en la Gran Guerra y sobrevivió hasta ser entregado tras el armisticio. La supervivencia del U-19 y los daños al Her Majesty's Ship Badger evidenciaron los riesgos. Bonifacio afirma que no fue un asunto unilateral. Dado que los submarinos estaban construidos de manera robusta para resistir la presión del agua a grandes profundidades, ese riesgo se demostró en mayo de 1918. El viejo destructor Her Majesty's Ship Ferry escoltaba un convoy frente a la costa este de Gran Bretaña cuando el convoy fue atacado por el submarino Unterseeboot 75. Aunque el destructor de 22 años desplazaba menos que el submarino minador R.H., Gibson relata que, por no tomar precauciones, el submarino fue embestido por el destructor. El comandante del Her Majesty's Ship Ferry, el teniente Jeffrey Barnish, informó que el convoy navegaba en la oscuridad. En 205 oí un fuerte estruendo del convoy como un torpedo. El teniente Bennett dio la alarma. Aceleramos hacia la fuente del ruido. Los hombres subieron rápidamente y segundos después vimos un submarino en superficie a estribor, a 300 yardas. Ordené virar a babor para golpear un punto vital, pero estábamos demasiado cerca y el timón no tuvo efecto. Pasamos rápido por la popa enemiga. No hubo un impacto claro y creo que nos lastimamos más que a él. Aún así, al pasar, decidí atacar de nuevo embistiéndolo. Envié al artillero a popa para disparar el cañón trasero y giré el ferry. El submarino disparó su cañón, pero respondimos a quemarropa con el cañón trasero de 6 libras y los 40 disparos fueron directos. Los alemanes en el puente del submarino saltaron al agua al acercarnos con el espolón. La proa del destructor golpeó al submarino cerca del cañón. Barnish informó que fue una acción valiente, pero excesiva para el pequeño destructor. No se sabe cuánto se dobló nuestra popa. En segundos la proa quedó bajo el agua y el submarino desapareció, dejando a 2 alemanes de pie en nuestro castillo de proa sumergido, con las manos en alto. Se enviaron señales de daños, se bajaron botes y los prisioneros quedaron bajo custodia y registro. El teniente Palmer, ingeniero artificiero, reportó daños graves en el casco y se optó por avanzar lentamente hacia la playa. La presión sobre el mamparo de proa fue excesiva, así que intentaron avanzar en reversa con la popa. Esto pronto fue inútil porque ambas hélices quedaron fuera del agua. Se apagaron los motores y la tripulación subió a los botes, ordenándoles mantenerse a distancia segura. Se envió un último mensaje al capitán D por radio, informándole que estábamos a punto de abandonar el ferry. El ataque demostró el peligro de embestir al hundirse el Unterseeboot 75. El ferry también se hundió. El teniente Barnish recibió la orden de servicio distinguido por la acción. Ser demasiado pequeño no fue un problema. Un ejemplo extraordinario fue un barco de la Marina Real embistiendo a un submarino en la Gran Guerra. El Her Majesty's Ship Dreadnought fue el orgullo de la flota al entrar en servicio en 1906, según la British Broadcasting Corporation. En 2013, el Dreadnought integró por primera vez varias tecnologías desarrolladas durante años. Lo más importante era su poder de fuego. Fue el primer acorazado con solo cañones grandes. Con 10 cañones de 12 pulgadas, citó la British Broadcasting Corporation a John Roberts del Museo del Poder Naval de Fuego. El Dreadnought realmente transformó la guerra naval, de manera similar a como el tanque lo hizo en la guerra terrestre. De hecho, en ese momento se describió al Dreadnought como la máquina de combate más letal jamás lanzada en la historia del mundo. Sin embargo, el barco, con su diseño radical, transformó la guerra naval e impulsó la carrera armamentista que muchos consideran clave para la Gran Guerra. Jorge V solo hundió una embarcación en el mar, escribió Roberto Farley en El Interés Nacional en 2018. El 18 de marzo el U-29 encontró parte de la gran flota en ejercicios en el Firth de Pentland, Islas Orcadas. El U-29 lanzó un torpedo al Her Majesty's Ship Neptuno, pero falló, algo común en los submarinos de la Primera Guerra Mundial. El submarino salió inadvertidamente a la superficie después de disparar el torpedo, lo que le dio al Her Majesty's Ship Dreadnought y a otro acorazado, el Her Majesty's Ship Temeraire, la oportunidad de avistarlo. Podría haber sido peligroso para el ferry Her Majesty's Ship de 35 toneladas embestir a un submarino, pero no tanto para el acorazado de 20.000 toneladas, escribe Farley. Tras una breve persecución que casi causa una colisión entre el Dreadnought y el Temeraire, el primero embistió al U-29, partiendo el submarino en 2. Para mostrar el riesgo en ambos bandos, el U-29 se hundió con toda su tripulación, incluido el capitán Otto Vettigan. Había sido Vettigan quien comandaba el U-9 en 1914 cuando se hundió.
el Abakir Hoak y el Cressy Dreadnought vieron poca acción durante el resto de la guerra. Pero la nave, que alguna vez fue designada como la máquina de combate más letal jamás lanzada en la historia del mundo, tuvo la distinción de ser el único acorazado en la historia que hundió un submarino. Pero el Dreadnought no fue la nave más grande en embestir y hundir un submarino durante la Gran Guerra. Al ser votado en octubre de 1910, el Royal Mail Ship Olympic, gemelo del Titanic, era el barco más grande del mundo con más de 45.000 toneladas brutas, requisado como barco de tropas en 1915 y equipado con cañones navales, explica Boniface. El 12 de mayo de 1918, el U-103 atacó al gemelo del Titanic, el Royal Mail Ship Olympic, que llevaba tropas estadounidenses a Francia. La tripulación del U-103 no logró inundar los tubos de torpedos de popa y, trágicamente, decidió salir a la superficie para atacar. El U-103 fue atacado de inmediato por los artilleros del Olympic, mientras el capitán intentaba embestir al submarino girando su barco. Inmersión de emergencia a 30 metros, pero la hélice de babor del transatlántico cortó el casco del submarino, hundiéndolo sin remedio. La tripulación del submarino hizo estallar los tanques de lastre y hundió el barco. 9 tripulantes perdieron la vida. En 1911, el Olympic sobrevivió a una colisión con el Her Majesty's Ship Hawk, el mismo que el U-9 hundió en 1914. El submarino se perfeccionó en la Gran Guerra, al igual que las armas para enfrentarlos. Más U-boats fueron hundidos por minas que por barcos. Al final, las cargas de profundidad eran más confiables y letales. Sin embargo, el embestir se usó durante toda la guerra. El hundimiento del U-15 por el Her Majesty's Ship Birmingham en 1914 representó el primer U-barco hundido, pero el hundimiento del V-110, después de ser embestido por el destructor Her Majesty's Ship Gary en 1918 estuvo entre... La táctica de embestir submarinos siguió siendo común durante la Segunda Guerra Mundial. Espero que hayas disfrutado este episodio de la Guía de Historia. Si fue así, dale like, suscríbete y comparte El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Si crees que la historia merece ser recordada, apoya al Chico de la Historia como miembro en YouTube, patrocinador en Locals o Patreon. También puedes visitar nuestra tienda de productos o reservar un mensaje especial del Chico de la Historia en Cameo.